House Salad es una plataforma para impulsar el house a nivel nacional y también internacional a través de una serie de mixes que tenemos en un canal de SoundCloud. También tenemos una disquera digital, próximamente ya con más releases, y también pues somos un grupo de DJs que organizamos fiestas para promover el talento local en la Ciudad de México. Hola amigos, mi nombre es Johnny Habanero y hoy estamos en Ciudad de México con un invitado especial. Él es Big Pac, es creador de House Salad Music. Dentro de nuestras fiestas tenemos una edición especial que se llama House Society, donde hacemos un tributo al vinil y tratamos de recordar nuestros orígenes como DJs, donde pues solo podíamos utilizar 2 tornamesas. Entonces pues es una especie de promoción y también de fomentar la cultura del disco, ¿no? Y de la música física como tal. También tratamos de incluir otro tipo de talentos como son los house dancers, los VJs, algunos artistas visuales, y todo va encaminado a la cultura house. Tendremos una edición de House Society mes a mes en Rustic Bar, donde ya tenemos una residencia. Para el 10 de marzo tenemos una fiesta especial porque cumplimos 6 años como House Salad y tendremos invitados especiales. Pues yo les sugiero que estén pendientes en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como House Salad Music en Facebook, y ahí vamos a estar colgando todas las noticias sobre los próximos eventos y pues todas las noticias de lo que estaremos haciendo en estos días, ¿no? El sonido de la música profunda. Un ritmo incomparable. La escena house en México hoy en día está muy fragmentada porque hay una lucha de intereses y de egos impresionante, pero la parte buena es que también hay muchos talentos muy buenos, ¿no? Tanto nuevos como talentos que han estado ahí como de closet, que han esperado una oportunidad y que no la han tenido en ningún lado. Entonces, pues día a día hemos descubierto a muchos de esos talentos y hemos tratado de darles el espacio en las fiestas de House Society para que ellos puedan exponer lo que les gusta, y lo que les gusta pues es el house, ¿no? Entonces pues la idea es darles la oportunidad y poder crear una unión sincera, que eso es realmente el mensaje del house. Más que inspiración de comprar discos, creo que la inspiración fue pues cuando yo era adolescente, yo quería ser DJ, ¿no? Entonces a mí me gustaba ver a los DJs que me gustaban. En ese entonces pues me gustaba verlos llegar con sus cajas de discos y llegar a tocar a las fiestas a donde yo iba a bailar y todo. Entonces fue algo que me marcó mucho, porque yo dije, algún día yo quiero hacer eso, ¿no? Quiero ir a una tienda, ir a comprar discos y también llegar a una fiesta con mi caja de discos, ¿no? Entonces, pues siempre traté como pues de ir a las tiendas y ver qué es lo que había. Yo empecé a comprar mis primeros viniles en Tower Records, por ahí del 1997 o 98, cuando recién entré a la universidad. Entonces, pues el dinero que me sobraba, yo iba y me lo gastaba en discos, ¿no? En ese entonces yo compraba mucho house de Chicago, pero también compraba mucho techno, porque pues fueron para mí dos géneros que siempre como que iban de la mano en ese entonces. Y desde ahí pues ya creció mi gusto por seguir comprando discos, ¿no? Ya después pues con la globalización y con la posibilidad de comprar discos por internet, pues todo fue más fácil, ¿no? Porque ya pude acceder a títulos que quizás aquí en México nunca hubiera encontrado, ¿no?
Sí, creo que tengo una colección importante de discos, pero pues como buen amante de la música creo que no es suficiente. Pues yo trato de seguir haciéndola crecer día con día y pues siempre en la búsqueda de nueva música, ¿no? Siempre trato de ver qué es lo nuevo que hay y siempre trato de hacer una selección, ¿no? de qué es lo que voy a comprar mes a mes. También trato de buscar discos de otras épocas que en su momento no pude tener, pero te digo, siempre es estar navegando y encontrando discos y música y música y música, ¿no? Pues yo creo que tengo muchos discos que son bastante especiales para mí, que tienen es algo sentimental muy fuerte, pero hay discos que aprecio demasiado, que son los discos de Casual Records, la disquera de Kashmir. En primera porque pues ya son discos que son muy difíciles de conseguir, y también porque fue una disquera que me influenció cuando yo era un adolescente, ¿no? Fue la disquera como que me hizo inclinarme al house, ¿no? Ya al 100% a mediados de los 90, ¿no? Me encantaba su sonido, me sigue gustando y esos son discos que sí tengo en el baúl especial, ¿no? La reciente presentación que tuve en Montreal fue una de las experiencias más gratas que he tenido en mi carrera como DJ, porque me permitió compartir escenario con DJs a los que yo respeto mucho por todo el esfuerzo también que han entregado para promover el house, ¿no? En sus respectivos países. El evento fue realizado por Julie Petreca, que es una chica nativa de Quebec y que también pues ha trabajado muy duro para promover los talentos locales y también talentos internacionales a través de su programa de radio. De hecho, la fiesta pues fue como el punto de partida para la realización de eventos ahí en Montreal, ¿no? Entonces pues fue muy padre tocar con amigos como Wally Calerio de Los Ángeles, con Max Hebert, él es de Montreal, y con Space Boy, que es nativo de Nueva York, pero también ya residente de Canadá. Fue una experiencia muy buena y la verdad la gente pues no paró de bailar, ¿no? Que pues como DJ es lo mejor que te puede pasar, ¿no? Mi último release fue para Dotspun Recordings, que fue en diciembre del 2017, y es la disquera de Ken Jean. Y para este 2018 pues ya tengo algunos remixes pues ya trabajando para disqueras de México y también para Dotspun Recordings, y pues es todo lo que tengo por ahora, ¿no? Mi consejo para las personas que quieren incursionar en el mundo del DJ, pues es primero que nada empaparse de todo lo relacionado al género, es decir, estudiar disqueras, artistas, los precursores, todo lo necesario para volverse expertos en el sonido, ¿no? Esto les va a dar les va a dar recursos muy fuertes a la hora de presentarse, porque pues van a poder leer al público y van a poder pues tocar las canciones o los tracks adecuados en el momento adecuado, ¿no? Una vez que ya ustedes se sientan como pues bastante preparados para eso, lo segundo es ponerse a practicar, ¿no? O sea, la práctica hace el maestro y cuando tú ya tienes bien dominado tu género, la técnica es lo de menos, ¿no? Porque eso lo haces con la práctica, ¿no? Pero para mí un DJ es 70% conocimiento de lo que está tocando y el resto es la técnica, ¿no? Muchas gracias a todos los que siguen el proyecto, a los que lo apoyan directa o indirectamente. Es algo que a mí
me hace muy feliz y que significa mucho. No olviden seguirme en mis redes sociales, me encuentran en Facebook como Big Pack, en Twitter también como Big Pack, y pues también suscríbanse a mi canal de SoundCloud, donde también me encuentran como Big Pack, para que estén enterados de todos los mixes nuevos que subo semana a semana. Y pues ya por último recordarles que está por salir un mix mío en el canal de Black Diamond Productions, que es el Sizzling Guest Mix, así que estén pendientes, amigos. Hasta pronto.